Buenas, ¿cómo andan? Soy Nico de Ledi. Hoy les vengo a comentar un poquito de la materia de estadística. Les vengo a explicar unos conceptos básicos para que puedan prepararse para los parciales. Vamos a empezar por definir qué es el concepto de estadística y para qué sirve. La estadística tiene como objetivo incrementar el conocimiento de una población determinada a partir de la recolección, el análisis y la interpretación de mediciones hechas con personas, objetos o fenómenos de una población determinada. Para hacer esta estadística vamos a tomar unidades de análisis, que vendrían a ser básicamente cada uno de los individuos que conforman una población referida, la cual es el objetivo del cual queremos conseguir la información. Hablando un poquito de lo que es una población, básicamente es el conjunto de elementos que tiene una o más características de interés para nuestra estadística. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, la ansiedad de las personas. La población tiene que estar determinada en un tiempo y en un espacio. Es decir, no es lo mismo que yo hable de jugadores de fútbol de Argentina que si estoy hablando de jugadores de fútbol de España. Es importante tenerlo en cuenta. Para realizar nuestra estadística necesitamos de una muestra, dado que no podemos tomar a toda la población de referencia. Evidentemente, si hablamos de jugadores de fútbol en Argentina no podemos evaluar o hacer una encuesta a todos los jugadores de fútbol del país. Es por esto que se toma una muestra, que es el subconjunto de elementos de las unidades de análisis que vienen a ser los individuos, para poder, obtener la información deseada. Por ejemplo, podemos hacer una encuesta de 200 personas, 200 jugadores de fútbol. También otro concepto importante que tenemos que ver durante la cursada es la de variable. Una variable vendría a ser una característica que puede ser observable o no observable en los individuos de una población. Para que sea una variable tiene que tener más de una modalidad. Es decir, por ejemplo, si hablamos de ansiedad, por ejemplo, jugadores de fútbol, podemos decir que pueden tener un nivel bajo, un nivel medio o un nivel alto de ansiedad. Es por esto que hablamos de que hay más de una modalidad en una variable. Bueno, continuando un poco con los conceptos, vamos a hablar de los métodos estadísticos. Estos pueden ser descriptivos o inferenciales. Los descriptivos consisten en encontrar la información, resumirla y transformar esos datos de la muestra para poder hacer una interpretación sobre la información obtenida. La inferencial, en cambio, se utilizan distintos métodos para obtener esos datos y usarlos como una inferencia ante una muestra representativa de la población referida. Por ejemplo, supongamos que usamos el método descriptivo. Vamos a hacer una encuesta a 150 jugadores de fútbol. Bien, esos 150 encuestas se hacen, se analizan y se interpreta la información obtenida. En cambio, con la inferencial, uno lo que hace es agarrar esos datos obtenidos y hacer inferencias sobre todos los jugadores de fútbol de lo que sería la Argentina, en este caso. Pasando a otro concepto, vamos a hablar de lo que es un parámetro. Un parámetro es una característica que es fija, suele ser numérica y puede calcularse a un nivel, por ejemplo la ansiedad, qué nivel de ansiedad tienen los jugadores de fútbol. Como no tenemos este valor, tenemos que hacer una estadística. ¿Qué es una estadística? Un estadístico. ¿Qué es un estadístico? Básicamente un estadístico es una propiedad de la muestra, la cual ya tiene un valor y se puede ver con la información obtenida de la muestra. Puede ser, por ejemplo, que tomemos un instrumento para calcular justamente el nivel de ansiedad y eso nos brinda los datos para poder tener la variable y el valor. Pasamos a otro concepto, que es el de estimador, que básicamente vendría a ser un estadístico que se utiliza básicamente para conocer aproximadamente el valor de una población o un parámetro poblacional. Es decir, con ese valor que nos da este estadístico, lo utilizamos como aproximación de un valor a partir de los datos de la muestra que se usan como representación general de la población. Bueno, ahora bien, yo les venía ejemplificando con variables que no son observables, como por ejemplo puede ser la ansiedad. Nosotros no podemos ver la ansiedad. ¿Qué pasa con estas variables o estas características psicológicas que son de naturaleza más compleja y no son observables? Como puede ser, como dije, la ansiedad, mismo la memoria, a diferencia de otras variables como puede ser la edad, el sexo, que sí son observables. En ese caso, nosotros tenemos que definirlas para poder medirlas. A esta definición teórica de estos conceptos que no son observables se les denomina constructos. Ahora bien, ¿cómo medimos y cómo calculamos el valor de un constructo?
Esto se hace a partir de hacer un recorte adecuado de ese constructo para poder tomar aspectos de este mismo y poder explicitarlos de forma observable. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la memoria. Vamos a suponer que le doy a una persona una lista de 20 palabras y después le digo y le hago hacer que me diga las palabras que se acuerda. Ahí estoy tomando palabras recordadas de la persona. Eso podría ser el recorte de un constructo, porque vendría a ser un aspecto del mismo, pero que no, básicamente que no toma todo lo que es el constructo memoria, sino que toma solo un aspecto que sirve para poder calcular la variable. ¿Se entiende? Por otro lado tenemos la operacionalización de lo que es el constructo, que lo que vendría a hacer es permitir asignarle sin ambigüedad un valor a la variable a través del proceso de medición. Se indican los procedimientos que se van a utilizar para calcular y obtener el valor de la variable y el valor que corresponde a cada individuo. Por ejemplo, un ejemplo de esto puede ser la definición de operación de memoria, que es lo mismo que dije antes, la cantidad de palabras recordadas por el individuo.